Bueno, pues vamos allá. Este temita es el tercero de los denominados de las actuaciones judiciales, ¿no? Vamos a ver aquí los actos de comunicación judicial, los actos de comunicación con otros tribunales y autoridades, es decir, lo que se llama el auxilio judicial y que en los juzgados le llamamos exhortos, oficios y mandamientos. También veremos el auxilio judicial en el orden civil, los exhortos también y mandamientos en el proceso penal y probablemente el epígrafe más complicado del temita, que serían las comisiones rogatorias. Las comisiones rogatorias internacionales, que no son más que los exhortos internacionales. Es un tema, ya digo, corto, tiene 19 folios, como vemos ahí, y además sencillo, pero me iré fijando en algunas cosas que tienen que estar claras. Y repito, sobre todo para los compañeros que están, compañeras, en femenino, porque casi todos sois chicas, que están en los juzgados, porque se hacen las cosas, no digo que mal, pero de modo diferente. Bien, entonces el primer epígrafe, los actos de comunicación con otros tribunales y autoridades, oficios y mandamientos. Regulación legal de los actos de comunicación. Bueno, evidentemente empezamos un poco por el principio. El artículo 118 de la Constitución española establece que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. La Constitución española, que luego se desarrolla en la ley orgánica. Pero fijémonos, dice en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Por tanto, tanto en la actividad de juzgar como de ejecutar lo juzgado. Y, como decíamos, la ley orgánica dedica los artículos 273 o 278 a la regulación de la cooperación jurisdiccional. El 273 establece que los jueces y tribunales cooperarán y se auxiliarán entre sí en el ejercicio de la función jurisdiccional, que es más o menos lo que dice la Constitución en el 118. Repito, en sus dos vertientes de la función jurisdiccional, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y dice la norma, aunque esto ya lo hemos visto, ya digo, estos temas se entrelazan entre sí, se recabará cooperación judicial cuando debiere practicarse una diligencia fuera de la circunscripción del juzgado o tribunal que lo hubiese ordenado, o fuera de la específica competencia de otro juzgado o tribunal. Por ejemplo, imaginémonos un ejemplo del primer supuesto, cuando haya que citar a una persona digamos, en el partido judicial de Albacete. Entonces, lógicamente, se remitirá un exhorto, una solicitud de cooperación jurisdiccional al juzgado del mismo grado de Albacete. Por ejemplo, un juzgado de primera instancia de Alicante, juzgado de primera instancia de Albacete, para que cite a esa persona. O también si se necesita, por ejemplo, el juzgado de primera instancia número 3 de Alicante necesita un testimonio de unas actuaciones que lleva el juzgado de instrucción número 3 de Albacete. Sería el segundo supuesto. O cuando éste fuere de la específica competencia de otro juzgado tribunal, es decir, se dirige directamente al juzgado número 3 de Albacete de instrucción porque es el que tiene la competencia, ¿no? La petición de cooperación, cualquiera que sea el juzgado o tribunal a quien se dirija, se efectuará siempre directamente sin dar lugar a traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios. Y esto es muy importante, que lo dice el artículo 274 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y digo, es muy importante porque precisamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal todavía habla del conducto reglamentario, sobre todo en el procedimiento ordinario, no así en el procedimiento abreviado, que si recordáis, el artículo 762 establecía una serie de premisas y decía precisamente una de estas: las comunicaciones se dirigirán directamente. ¿Para evitar qué? Para evitar lo que se regulaba antiguamente y que sigue ahí puesto en la ley, ya no me atreveré a decir que está en vigor, que es que se remitirían a través del conducto reglamentario. Es decir, el juzgado de primera instancia de Alicante, para dirigirse al juzgado de primera instancia de Albacete, tendría que remitirle las actuaciones a la Audiencia Provincial de Alicante, la Audiencia Provincial de Alicante se la remitía a la Audiencia Provincial de Albacete y la de Albacete al juzgado número 3. Esto es lo que trata de prohibir, lo que prohíbe la ley orgánica en este precepto y que deja sin efecto, por tanto, lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento criminal. Sigue diciendo, y esto creo que ya lo conocíamos, ello no obsta para que los jueces puedan realizar cualquier diligencia de instrucción penal en el lugar no comprendido en territorio de su jurisdicción cuando el mismo se hallare próximo y fuere conveniente
para la buena administración de justicia, dando inmediata noticia al juez competente. Dicho de otro modo, ¿puede el juez de instrucción de Alicante desplazarse, pongamos por caso, a Elda? Es un sitio que queda más o menos próximo a realizar cualquier actuación judicial en lugar de pedirla por exhorto al juez de Elda. La respuesta es sí, dando inmediata cuenta al juez competente, de modo general, al juez decano. Sigue diciendo, los jueces y tribunales de otros órdenes jurisdiccionales podrán practicar también diligencias de instrucción o prueba fuera de su territorio cuando no perjudique la jurisdicción, la competencia del juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal. Y bueno, también aquí se habla ya, esto ya lo habíamos visto, se habla aquí de una instrucción 4/2001 que establece el alcance y límite del auxilio judicial, ¿no? Es decir, es una norma de carácter administrativo, no es una norma de rango legal, pero bueno, hay que tenerla en cuenta. Entonces, posibilidad de efectuar el auxilio judicial, ciertamente, solicitarlo a través de los exhortos, comunicación directa entre tribunales y posibilidad de desplazarse también los jueces a practicar diligencias fuera de su territorio, fuera de su circunscripción, cuando ello fuere conveniente y necesario. Entonces, exhortos, oficios. Dice la ley, cuando los jueces y tribunales tengan que dirigirse a autoridades y funcionarios de otro orden, utilizarán la fórmula de oficios. Bueno, oficios, es decir, el juez de primera instancia de Alicante tiene que dirigirse, pues pongamos, por ejemplo, no sé, al señor alcalde de Alicante. ¿Qué fórmula utilizará? Un oficio. Habla la ley de enjuiciamiento criminal, que como sabemos es muy antigua, oficios y exposiciones. Esto sí se sigue utilizando, las exposiciones, y de hecho se preguntó en los exámenes. La exposición se produce cuando el juez se dirige a una autoridad superior, por ejemplo, a las cámaras legislativas y a los ministros de la corona, dice la ley, es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado y los ministros del Gobierno. Entonces, oficios. Cuando el juez tenga que dirigirse a autoridades y funcionarios de otro orden, utilizará esta fórmula. Y mandamientos, bueno, los mandamientos cuando se dirija a autoridades directamente subordinadas al juez. Y entonces aquí estaríamos hablando básicamente de registradores de la propiedad, registradores mercantiles, registradores de buques, registradores de venta a plazas de bienes muebles, es decir, todo tipo de registradores, también registradores civiles, en su caso, ¿no? Del registro civil me estoy refiriendo, se le está subordinado, notarios y, muy importante, funcionarios al servicio de la administración de justicia. Perdón. ¿Cómo se dirigirá el juez al funcionario del cuerpo de auxilio judicial? Mediante un mandamiento. Cuando el funcionario del cuerpo de auxilio judicial va a embargar bienes en el ámbito civil, irá provisto de un mandamiento de embargo que lo firmará de acuerdo con la ley el juez. Todos sabemos que a partir de la ley 13/2009 este tipo de cuestiones las hace el secretario de la Administración de Justicia, pero fijémonos lo que dice la ley todavía en el 149.5. Cuando el juez se dirija a un funcionario del cuerpo de auxilio, de gestión, a un funcionario del cuerpo de médicos forenses, de letrado de la Administración de Justicia, utilizará la fórmula mandamiento. Bueno, tramitación de mandamientos y oficios. Bueno, aquí básicamente ya lo hemos dicho, se dirigirán directamente por el letrado, como digo, después de la ley 13/2009, es el letrado el que lo remite motu propio o también como consecuencia de lo acordado por el juez, porque es el letrado el que cumple lo ordenado por el juez. Entonces, aquí hemos cambiado la palabra pudiendo utilizarse por debiendo utilizarse. Es decir, hoy día es obligatorio ya utilizar los medios informáticos previstos en la ley de enjuiciamiento civil. No obstante, las partes podrán diligenciar personalmente los mandamientos y oficios. Luego veremos que el exhorto, por ejemplo, puede ser entregado a la parte demandante para que cuide de su diligenciamiento, constando en el propio exhorto que se entrega al procurador de la parte actora, señor don Antonio López, pues para que lo entreguen al juzgado número 3 de Albacete y cuide de su diligenciamiento. Sigue diciendo también la parte a cuya instancia se libren los oficios y mandamientos a que se refiere este artículo habrá de satisfacer los gastos de su cumplimiento, lógicamente. Y pasamos ya, si queréis, un poquito a ver exactamente cómo se regula la emisión de exhortos en el orden jurisdiccional civil, ¿no?
artículos 169 a 177, aunque estamos hablando de la Ley de Enjuiciamiento Civil ya y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque son las dos leyes que lo regulan ciertamente. Recordad que la Ley de Enjuiciamiento Civil es siempre supletoria al resto de leyes procedimentales. Entonces, 169 a 177, que tenemos que ir viendo otra norma en virtud de lo que estemos comentando. Cooperación entre órganos, pues nos vamos a la ley orgánica. El 273 vuelve a decir que se auxiliarán entre sí. Es obligado que los jueces se presten apoyo. Y el 169 también reitera esto. Los jueces y tribunales civiles están obligados a prestarse auxilio que, habiendo sido ordenadas por uno, requieran la colaboración de otro para su práctica. Esta es la premisa general, ¿no? Bien, y el exhorto, ya lo hemos dicho, sistema de comunicación entre órganos jurisdiccionales. Es decir, si yo necesito desde mi juzgado de San Vicente que se cite, o si el juez necesita, mejor dicho, el examen de justicia necesita que se cite a un señor, pues en Alicante remitirá un exhorto a Alicante, o si necesita que se realice tal actuación en Cuenca, pues remitirá un exhorto a Cuenca. Cuidado, porque hay algunas limitaciones que ahora vamos a ver y que son importantes, ¿no? Cuando las actuaciones hayan de efectuarse fuera de la circunscripción del juzgado o tribunal, que conozca del asunto, incluidos los actos de reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial sabemos que es aquella diligencia que se practica por el juez. El juez reconoce personas y objetos. Personas también. Es evidente que nunca de modo físico, que para eso hay un médico forense, pero sí el reconocimiento judicial se puede realizar a una persona en el sentido de que el juez observe por sí mismo si esa persona se encuentra consciente y orientada y cómo se desenvuelve. Por ejemplo, a efectos de acordar medidas de provisión para el ejercicio de su capacidad jurídica, medidas de provisión y de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, ¿no? También cuando el juez, que sabemos que se puede desplazar, no considere necesario desplazarse. Entiende que la actuación no es tan importante como para desplazarse. Y fijémonos, cuando el acto haya de realizarse fuera del término municipal, y aquí dice término municipal, no partido judicial. Recordad, si queréis, partido judicial de Alicante, que comprende además los términos municipales de San Juan y de El Campello. No confundamos término municipal con partido judicial. Aquí dice, cuando el acto haya de realizarse fuera del término municipal en el juzgado o tribunal que lo haya ordenado tenga su sede, pero dentro del partido judicial. Es decir, ¿el juez de Alicante puede remitir un exhorto al juez de paz de San Juan? La respuesta debe ser sí. Aquí lo dice. Y esto está subrayado y es importante. Fijémonos el último punto. El interrogatorio de las partes, la declaración de los testigos y la ratificación de los peritos se realizará siempre en la sede del juzgado tribunal que esté conociendo del asunto de que se trate, aunque el domicilio de las personas estén en otro partido judicial, estén fuera de la circunscripción del tribunal correspondiente. Y cuando se hace una afirmación, siempre hay una excepción. Si bien establece la ley que cuando por razón de la distancia, dificultad del desplazamiento, circunstancias personales de la parte del testigo o por cualquier otra causa análoga que hagan imposible no hay nada que yo sepa, imposible o muy gravosa la comparecencia de las personas citadas en la sede del juzgado tribunal, se podrá solicitar el auxilio judicial para las prácticas de los actos de comunicación señalados en el párrafo anterior, que serían el interrogatorio de parte, la declaración testifical y la rectificación de peritos. Es decir, de modo general se harán en el juzgado que tenga que conocer del asunto, pero si hay alguna circunstancia importante que impide hacerlo en el juzgado, pues se podrán hacer también a través de exhorto. Pero fijémonos las palabras que utiliza la ley. Resulte imposible o muy gravosa la comparecencia de estas personas en el órgano judicial. ¿Vale? Órgano al que corresponde prestar el auxilio judicial siempre es al del mismo grado y orden jurisdiccional. Juzgado de primera instancia de Alicante, juzgado de primera instancia de San Vicente. Juzgado de instrucción de Alicante, juzgado de instrucción de San Vicente. Juzgado de lo contencioso administrativo de Alicante, ¿qué sucede? Porque en San Vicente no hay juzgado de lo contencioso administrativo. Si nos damos cuenta, todo lo contencioso administrativo, de lo social,
de lo penal tienen ámbito provincial. Bien, pues de modo general, excepto que sean del orden jurisdiccional penal, que se remitirán al juzgado de instrucción, se remiten al juzgado de primera instancia. Es decir, el juzgado de lo contencioso de Alicante se lo remitirá al juzgado de primera instancia de San Vicente. Juzgado de lo social de Alicante, juzgado de primera instancia de San Vicente. Juzgado de lo penal de Alicante, juzgado de instrucción de San Vicente. Mismo grado y orden jurisdiccional. ¿Vale? Como veis, muy sencillito todo esto, ¿no? Contenido y forma del exhorto. Bien, el exhorto pues, es un documento, un folio, en donde básicamente se contienen las siguientes premisas. Designación de los tribunales exhortante y exhortado. Juzgado de primera instancia de Alicante al juzgado número 3 de Alicante, por ejemplo, al juzgado de primera instancia número 5 de Teruel. La indicación del asunto que motiva la expedición del exhorto. Juicio ordinario 123 del año 2022. La designación de las personas que sean parte en el asunto, así como sus representantes y sus defensores, seguido a instancia de don José Martínez López, representado por el procurador don Pedro Pérez, y dirigido por el letrado don Serafín, y siendo parte demandada, pues doña María Martínez, representada por la procuradora doña fulanita y por la letrada doña fulanita. Indicación de las actuaciones cuya práctica se interesa, que se reciba declaración en calidad de testigo a don Roberto Martínez, que vive en la calle del Jilguero número 34, para que manifieste sobre estas cuestiones. Cuando las actuaciones hayan de practicarse dentro de un plazo, se indicará también la fecha en que debe finalizar. Bueno, en cuestión de declaración que deberá de practicarse, pues antes de... Si para el cumplimiento del exhorto fuere preciso acompañar documentos, se hará expresa mención de todos ellos, ¿vale? Evidentemente, si se remite pues cualquier tipo de documento sobre que esta declaración que estamos poniendo como ejemplo, haya que prestar declaración sobre ese documento. Una cosa también importante, sobre todo porque en los juzgados en algunos se hace y en otros no. La ley nos dice que cuando los actos de comunicación deban practicarse mediante entrega de copia de la resolución, por ejemplo, una cédula de citación, una cédula de emplazamiento, se acompañará al despacho la copia o la cédula correspondiente. Es decir, hay que añadirle al exhorto pues, la cédula de citación para el testigo, la cédula de emplazamiento para el demandado, etcétera. Cédula que debe de hacer el funcionario del cuerpo de tramitación procesal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 477 de la Ley Orgánica. Esto es una función propia del tramitador. ¿Vale? Remisión del exhorto, ya lo hemos dicho 20 veces o 30, se remitirán directamente, de modo general, por el sistema informático judicial y también es posible remitirlo por cualquier otro sistema que garantice pues, la recepción, ¿no? Actos de comunicación realizados por medios electrónicos, informáticos y similares. Bien, aquí lo que tendríamos que tener en cuenta es que la ley de enjuiciamiento civil y las leyes en general no se han ido adaptando de forma tan rápida a la comunicación informática, a la comunicación digital, como esta se ha ido produciendo, sobre todo después del año 2020, cuando lo de la pandemia, que esto ha pegado un acelerón tremendo. Ya venía, pero ahora se hace todo prácticamente informatizadamente. Y bueno, aquí básicamente lo que nos viene a decir es que todas las personas, operadores jurídicos obligados a la utilización de sistemas informáticos deberán de utilizarlo y sí que hay una cuestión, esto no tiene nada, en el sentido de que tiene que quedar constancia del envío, de la recepción de documentos, que esté garantizada la autenticidad de la comunicación. Recordad aquello que estudiamos el tema 10, la integridad de lo comunicado, es decir, que se remita un documento y este se reciba, se garantice que se reciba completo y sin alteraciones. ¿Vale? Bueno, lo que sí tendríamos que tener en cuenta sería lo siguiente, bueno, un poco más abajo está, comunicación por las partes de la oficina judicial, bien, aquellas personas obligadas, así como aquellos que no están obligados, pero que bueno, pues desean recibir las comunicaciones por medios electrónicos, que hoy en día son mucha gente,
bueno, pues deberán comunicar a las oficinas judiciales el hecho de disponer pues un correo electrónico, etcétera, para recibir pues cualquier aviso. Registro público de direcciones electrónicas. El Ministerio de Justicia dice se confeccionará pues un registro donde consten pues las direcciones electrónicas de los diferentes órganos jurisdiccionales, registros de la propiedad, notarías, oficinas públicas de todo tipo, etcétera, ¿no? Plenos efectos de la comunicación electrónica. Esto está donde quería llegar, ¿no? Dice este punto cuarto que para mí es importante. Dice, en cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, es decir, el sistema te dice que eso está bien remitido, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores, porque estos van aparte. Dice, transcurrieran 3 días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente, desplegando plenamente sus efectos. Es decir, tú remites la comunicación, el sistema LexNet te dice que está bien remitida y si el procurador de la parte no lo recoge en el plazo de 3 días, es su problema. La comunicación despliega plenamente sus efectos. ¿Y por qué digo que esto es importante? Digo que esto es importante porque esto ha cambiado y antes no desplegaba sus efectos. Ahora sí. Si el procurador no la recoge, es, por decirlo de alguna forma, su problema, ¿no? Aquí hay algunas excepciones cuando el destinatario justifique la falta de acceso al sistema, pero justifique la falta de acceso al sistema, no que no ha accedido porque no le ha dado la gana. No ha podido acceder por unas circunstancias que tendrá que valorarse y decir, bueno, efectivamente, entonces no se da por hecha la comunicación porque este señor pues no pudo acceder al sistema. Pero no, una cosa es no pudo y otra cosa es no quiso. ¿Vale? Bueno, no hay mucho más. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y estas persistieren, bueno, pues el acto de comunicación se realizará pues, mediante entrega de la copia de la resolución, como se ha hecho siempre. Bueno, no hay mucho más que decir. También es importante porque esto se ha producido recientemente, no se practicarán actos de comunicación a los profesionales, abogados, procuradores, etcétera, por vía electrónica durante los días del mes de agosto, salvo que nos encontremos ante actuaciones urgentes y que, por tanto, esos días sean hábiles. Esto, lógicamente, me parece también normal porque estas personas, abogados y procuradores, tendrán que descansar durante el mes de agosto, tendrán que descansar un mes. Se ha elegido el mes de agosto y bueno, autenticidad de las resoluciones comunicadas de forma electrónica. Bueno, pues evidentemente todas las comunicaciones, documentos, dictámenes, bueno, pues firmados electrónicamente surtirán plenos efectos. Dice la norma que no obstante podrán ser presentados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los mismos en las formas previstas en la ley, ¿no? Que en su momento ya estudiamos. Si bien en el caso de algunas partes, en los procesos de familia, incapacidad, filiación, el Ministerio Fiscal así lo solicitasen, podrán presentarse en soporte original. Rapidez y eficacia de las comunicaciones. Bueno, esto también es importante a efectos de un caso práctico, porque además creo que ya salió una pregunta. Dice, cuando el exhorto haya sido remitido a un órgano diferente al que deba prestar auxilio, el que lo reciba lo enviará directamente, no lo devolverá, lo enviará directamente al que tiene que ir. Se recibe por error, se remitirá al que le corresponda, dando cuenta de su remisión al órgano exhortante. Actos de comunicación entregados a la parte cuando así lo solicite. Es decir, ¿podría entregarse el exhorto al procurador de la parte para que éste cuide de su diligenciamiento? La respuesta debe ser sí. Bueno, simplemente se hace constar la entrega. En este caso, el exhorto expresará a la persona que queda encargada de su gestión, que solo podrá ser el propio litigante o el procurador que designe. Y las demás partes también podrán designar procuradores. Cumplimiento del exhorto. Bueno, evidentemente el órgano jurisdiccional que recibe el exhorto pues lo cumplimentará en sus propios términos, ¿no? Sí que nos da aquí un plazo. Dice, en relación con los actos de comunicación que se realicen mediante exhorto, deberán cumplimentarse en un plazo no superior a 20 días. Contados a partir de su recepción. Antes comentábamos que si el exhorto lleva una fecha concreta,
deberá realizarse pues antes del día, no sé, 12 de noviembre. Pues lógicamente habrá que realizar la actuación antes de ese día. Y aquí se nos pone un plazo general para los actos de comunicación que son 20 días. Bueno, poco más tendríamos que decir. Intervención de las partes. Evidentemente las partes pueden intervenir totalmente, al igual que si fueran el órgano emisor del exhorto, en las actuaciones, pero dice, las notificaciones solo se harán aquellas que hubieran designado procurador para intervenir en su tramitación. Bueno, poco más tendríamos que decir. Devolución del exhorto. Dice, cumplimentado el exhorto, se comunicará al exhortante su resultado por medio del sistema informático. De modo general ya se remiten los exhortos a través del sistema informático. Y las actuaciones de auxilio judicial practicadas se remitirán por correo certificado, se entregarán al litigante o su procurador para que las entregue en el órgano exhortante en el plazo de los 10 días siguientes. Aquí tendríamos que tener en cuenta una cosa. Aquellas actuaciones que se entregan al procurador, viene obligadas a entregarlas en el órgano exhortado en el plazo de 5 días, ¿vale? Y tiene que devolverlas en el plazo de los 10 días siguientes. La multa es de 30 euros por cada día de retraso. ¿De acuerdo? 5 días para entregar, 10 días para devolver. 30 euros por cada día de retraso. Bien es verdad que nunca en mi vida he visto imponer esta multa. Y ya llevo algunos años en los juzgados. Falta de diligencias de las partes en el auxilio judicial. Bueno, pues evidentemente ya lo acabo de decir, el litigante que demore la presentación al exhortado, pues 30 euros, 5 o 10 días. Cooperación jurisdiccional internacional. Vale, pues evidentemente cuando un órgano jurisdiccional español tiene que dirigirse a un órgano jurisdiccional de un país extranjero, pues estaríamos ante un exhorto internacional que, como antes comentábamos, se llaman comisiones rogatorias. Aquí tendríamos que distinguir claramente los países de la Unión Europea de los países que no pertenecen a la Unión Europea, ¿no? Pero eso lo veremos un poco más adelante. Pasemos ahora, si queréis, al epígrafe número 3, los exhortos y los mandamientos en el proceso penal. Bien, como antes comentábamos, la ley de enjuiciamiento criminal es una ley muy antigua que utiliza no solo un lenguaje obsoleto, sino que utiliza también algunas fórmulas y algunas cuestiones ciertamente ya pasadas de moda, ¿no? O sea, que ya no están en vigor. De hecho, la ley orgánica del Poder Judicial, que es una norma de rango superior, pues la contradice en no pocas ocasiones. Y aquí se nos habla, bueno, en el ámbito penal la regulación se efectúa en los artículos 183 a 196 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dando importancia al 177. Dice, bueno, cuando las notificaciones, citaciones o emplazamientos hubieran de practicarse en territorio de otra autoridad judicial, se expedirá suplicatorio, exhorto o mandamiento, según la autoridad, bueno, pues esté subordinada, sea de igual categoría o que sea superior a la autoridad que le emite. Si un juez de instrucción se dirige a una autoridad superior, le dirigirá un suplicatorio. Si se dirige a una autoridad de igual rango, exhorto. Y si se dirige a una de inferior rango, carta orden. Bueno, como digo, propio del siglo XIX. Si hubiere de practicarse en el extranjero, se observará... Esa pregunta la preguntaron en el último examen de auxilio. Sí, yo lo digo por algo, porque esto es una tontuna fenomenal. De hecho, ya la gente que está en los juegos de instrucción te podrá decir que no se utiliza. Yo, excepto, no sé, ni siquiera, hace ya tiempo que no estoy en juegos de instrucción, pero es que no se utiliza. Es decir, si un juez de instrucción de Alicante se tiene que dirigir al juez de paz del Campello, le dirige un exhorto, una carta orden, pues a lo mejor hace 20 años sí, pero ya creo que no. ¿Y una carta orden no sería cuando es una muerte judicial? Lo que nos entrega Sí, la... Eso es una carta orden. Sí, porque el juez de instrucción de Alicante pues se dirige al juez de paz de no sé dónde para que... Campello que se ha ahogado uno, por ejemplo. Por ejemplo, para que inscriba
la defunción de una persona. Y te digo la verdad, porque el modelo está hecho así. Ya. Entonces es una carta orden, pero si le dirige un exhorto, pues es exactamente lo mismo, porque si la persona hay que inscribirla en Alicante, pues se le dirige un exhorto. Lo que pasa que también es verdad que esto no nada tiene que ver el juez, el funcionario que está en el juzgado de guardia de Alicante, cuando hay que enterrar a esa persona en el cementerio correspondiente al juzgado de paz de no sé dónde, pues simplemente coge el impreso, lo rellena y sale Sí, así. sí. No es tampoco por nada. Pero Vale, vale. que la ley orgánica ya no utiliza estas fórmulas, sin embargo, como muy bien se acaba de decir, se pregunta en los exámenes, por eso yo las digo. También dice el segundo punto de lo del principio de reciprocidad que se contiene también en la ley de enjuiciamiento criminal. Hoy en día el principio de reciprocidad está también puesto en duda. Es decir, antes la cuestión era, bueno, si hay que practicar una actuación judicial en el extranjero, nosotros la practicamos siempre que ese país también, cuando nosotros la pedimos, la practique. Esto sería el principio de reciprocidad, ¿no? Que tener en cuenta los tratados. Mira, bueno, como luego veremos en la ley 29/2015, ya el principio de reciprocidad, nosotros, España la practicará siempre, aunque luego se pidan a ese país concreto y este no la practique, ¿no? Bueno, no hay mucho más que decir. Formas de auxilio judicial, bueno, ya lo he comentado, el suplicatorio, exhorto y mandamiento. Bueno, digo yo aquí, en aplicación de la ley orgánica se utiliza la fórmula exhorto y ya está, sin tener en cuenta el grado jerárquico a quién se dirige. Pero, a efectos del test del examen, bueno, pues nada, aquí seguimos otra vez con el lío órgano jerárquicamente no subordinados, bueno, pues no podrá dirigirse a jueces o tribunales de categoría o grado inferior que no le estuvieran subordinados, lo que yo antes comentaba, es decir, hay que dirigirse al presidente de la audiencia para que éste se dirija. Esto, como digo, hay allí una llamada, la número 5, que ya digo que esto está obsoleto. Y mandamientos, sí que los mandamientos se siguen utilizando, es decir, cuando el juez, que ahora ya lo firma el letrado de justicia, se dirige, por ejemplo, para cualquier cuestión a un registrador de la propiedad, a un notario, a un funcionario del cuerpo de auxilio, también en el ámbito penal, a un funcionario de policía judicial que le esté directamente subordinado, utilizará la fórmula mandamiento. La fórmula oficio es para aquella autoridad que no le está subordinada, mientras que la fórmula mandamiento es para aquella autoridad que le esté subordinada. Y aquí esto nos, como muy bien se acaba de decir, se pregunta y a veces nos vuelve un poco locos, porque la brigada de policía judicial, de modo general, está subordinada al juez de instrucción, pero a lo mejor otra brigada de policía no le está subordinada. Por tanto, a esta que no le está subordinada utilizaría la fórmula oficio y a la que le está subordinada utilizaría la fórmula mandamiento. Claro. Bueno, pues esto a lo mejor en un tipo test pues no se tiene muy en cuenta a la hora de contestar porque, bueno, pero es así como yo lo acaba de decir, ¿no? Que esté a las órdenes de los mismos. Es decir, Policía Judicial de Alicante que está a las órdenes del juez de instrucción. Fórmula mandamiento. Si es pues la Brigada de Seguridad Ciudadana que no está a las órdenes del juez de instrucción, pues tendrá que utilizar un oficio. Como podéis entender todos, esto es sobre el papel y aquí lo estamos diciendo porque luego en el juzgado pues se utiliza cualquier escrito. ¿Vale? Bueno, no hay mucho más, oficios y exposiciones, cómo se remiten, bueno, presentación por la parte aquí en el tribunal entrega el exhorto, aquí sí que quería comentar alguna cosa. Tendríamos que entender, por aquí abajo lo tenemos, que cumplimiento, bueno, esto no tiene mucho más, demora en el cumplimiento, esto simplemente lo leemos. Atentos oficios también. Auxilio de las cámaras legislativas y de los ministros se dirigirá la fórmula exposición. Es decir, sí, esto también se preguntó, creo que antes lo comentaba, Congreso de los Diputados, Senado, ministros, secretarios de Estado, que son altos cargos, la fórmula para dirigirse a ellos sería exposición. Oficio y atento oficio es lo mismo, eso no tiene mayor importancia.
Pues hasta aquí sería. Sí que hay por aquí algún párrafo que no lo he dicho y es en relación, luego lo buscáis si queréis, pero no quiero que se me quede en el tintero, en relación en el proceso penal con la entrega al procurador de la parte de los exhortos suplicatorios o cartas órdenes para su diligenciamiento. Aquí tendríamos que tener en cuenta lo que dice la ley y es lo siguiente. Si se trata de delitos privados, aquellos que pueden ser perseguidos a través de querella privada, sí es posible la entrega para diligenciamiento al procurador de la parte. Pero si se trata de delitos públicos, no, deben enviarse de oficio. ¿Vale? Lo tenéis por ahí. Delitos privados, sí es posible la entrega a la parte para su diligenciamiento. Si se trata de delitos públicos, no. ¿Vale? Tienen que enviarse por conducto de oficio, a través del sistema informático judicial. Y ahora, si queréis, pasemos a este epígrafe, que es un poco, como yo digo, el que pueda tener un poco más de enjundia de los cuatro. Ya hemos comentado que cuando pedimos un exhorto a un tribunal extranjero, pues le llamamos cooperación jurídica internacional. Bueno, digo yo aquí, es un importante, digo yo, no lo dice la propia ley, es un importante elemento de política exterior que corresponde al gobierno. Y España tiene tratados multilaterales con un sinfín de organizaciones y quizás la que destaca es la Unión Europea, ¿no? Es Naciones Unidas, Consejo de Europa, Unión Europea, Schengen, el espacio de Schengen bueno, etcétera, ¿no? Y en relación con estos también es necesario, si queréis, luego copiamos algunos artículos del Reglamento 1/2005 de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, ¿no? Cooperación activa y cooperación pasiva. ¿Cuándo España, coopera activamente? Bueno, pues cuando solicita. Es decir, la cooperación activa se produce cuando un juzgado o tribunal español solicita la ayuda de un tribunal extranjero porque ha de practicarse en ese país una determinada actuación. Por el contrario, cuando se solicita que España realice una actuación, entonces estaríamos ante una comisión rogatoria pasiva. Tampoco tiene mayor importancia como no sea para un test. Bueno, dice, cuando sea necesario que se desplacen pues, jueces, magistrados y funcionarios de justicia al extranjero, bueno, pues tendrá que aprobarlo el Consejo General del Poder Judicial, en concreto la Comisión Permanente, ¿no? Comisiones rogatorias, también aquí un poco viendo lo que dice el 276 de la Ley Orgánica, que nos dice la petición de cooperación internacional se tramitará de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas que resulten de aplicación. Claro, esto es lo que dice la Ley Orgánica y el 74 del Reglamento 1/2005 lo aclara o lo desarrolla un poco. Dice, se efectuará de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica, que es el 276, en las leyes procesales, en las normas de la Unión Europea y en los tratados y convenios firmados por España, así como en el propio reglamento, ¿no? Y nos habla aquí de que la solicitud de cooperación jurisdiccional deberá ser remitida directamente a la autoridad designada por otro Estado cuando así lo disponga la norma de la Unión Europea, pero en concreto de la Unión Europea. De otros países que no pertenezcan a la Unión Europea, pues hay que estar en primer término a los tratados internacionales firmados con ellos o a las normas que sean de aplicación. En cualquier caso, serán elevadas por conducto del presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia al Ministerio de Justicia, que lo remitirá, digamos, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, básicamente, ¿no? Bueno, no hay mucho más que decir. Aquí tenemos los artículos estos del Reglamento 1/2005, simplemente una lectura. Transmisión de las comisiones rogatorias. ¿Cómo se remiten las comisiones rogatorias al extranjero? Bueno, pues un poco para concretar. En primer lugar, mediante el establecimiento de un sistema de autoridades centrales que se encarguen de trasladar la solicitud al órgano requerido.
Por ejemplo, en España la autoridad central es el Ministerio de Justicia. Bien, pues el Ministerio de Justicia de España se dirigirá al Ministerio de Justicia del otro país, transmitiéndole la comisión rogatoria, y éste la remitirá a los jueces que resulten competentes. Repito, siempre que no sea de la Unión Europea, porque en la Unión Europea hay una cooperación más rápida. Prácticamente se pretende que el Tribunal Español se dirija al Tribunal Francés o al Tribunal italiano. Luego tenemos el problema de Bélgica, pero bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, no tiene mucho más. Ámbito penal, el 193 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice: los exhortos a tribunales extranjeros se dirigirán por vía diplomática en la forma establecida en los tratados, y a falta de estos en la forma que determinen las condiciones de las disposiciones del gobierno. En cualquier caso, repite, se estará el principio de reciprocidad, cuando este principio está un poco ya obsoleto. Hay aquí una ley del año 2014, del 20 de noviembre, básicamente que se refiere a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales de la Unión Europea. Supongo que al estudiar las competencias de los órganos os sonará esta frase, ¿no? Para el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales de la Unión Europea, que entró en vigor en el año 14, reformada pues luego en el año 18. ¿Y cuáles son los instrumentos de reconocimiento mutuo que establece esta ley? Pues básicamente la Orden Europea de Detención y Entrega, que es un poco en la que nos vamos a fijar, porque son varios y no tiene sentido estudiar este tipo de normas, ¿no? La resolución por la que se impone una pena, una medida privativa de libertad, la resolución de libertad vigilada, la resolución sobre medidas de vigilancia y libertad provisional, Orden Europea de Protección, etcétera, ¿no? Es decir, la ley esta del año 2014, reformada en el 18, establece como instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales estas que tenemos aquí. Como digo, estudiarlas todas una por una parece un poco excesivo. Simplemente estudiaremos la primera por ser la más importante, y básicamente luego todas, y también es porque es la que más se pregunta, y luego prácticamente todas pues son lo mismo, ¿no? Estado de emisión y estado de ejecución. Bueno, el estado de emisión, ¿cuál es? El que emite la orden. Por ejemplo, España, si entiende que solicita a cualquier otro país de la Unión Europea, bueno, pues que realice una actividad, ¿no? Estado de emisión, el Estado miembro de la Unión Europea en el que la autoridad competente ha dictado una orden o resolución al objeto de que sea reconocida y cumplida en otro país. Estado de ejecución es que la tiene que cumplir, lógicamente. Y la autoridad central, como antes decía, en España la autoridad central es el Ministerio de Justicia, a la que corresponde el auxilio a las autoridades judiciales. Y si queréis, dentro de los órganos jurisdiccionales es la Audiencia Nacional, ¿vale? Emisión, cuando la eficacia de una resolución penal española requiera la práctica de actuaciones procesales en otro miembro, del Estado miembro de la Unión Europea, tratándose de algún instrumento, la autoridad judicial española, es decir, el Ministerio de Justicia, la documentarán. Todo esto va a través de una serie de formularios, un poco para hacerlo más cómodo, ¿no? Y la transmisión, bueno, pues evidentemente se hará directamente a la autoridad judicial competente del estado de ejecución a través de cualquier medio para que conste, que deje constancia en condiciones que permitan acreditar su autenticidad. Como vemos, bastante sencillo. Orden Europea de Detención y Entrega, repito, esta es la que más se pregunta porque es la que más se utiliza, ¿no? De todo el mundo es sabido que a veces se reciben, sobre todo en esta parte de España, en donde hay pues urbanizaciones con personas extranjeras, etcétera, etcétera, se reciben, bueno, pues peticiones de detención y entrega pues en Benidorm o en Torrevieja o en San Vicente, donde viva la persona extranjera que en teoría debe ser entregada. Simplemente un estudio, pero muy por encima. ¿Quién será competente para la emisión y ejecución de esta orden de detención europea en España? Pues para la emisión, para emitirla, el juez español que esté conociendo del asunto y que entienda que un ciudadano pues, que está en otro país, pues evidentemente debe ser detenido y puesto a disposición del juzgado español. Y para la ejecución, como yo antes decía, la Audiencia Nacional, es decir, el juez central de instrucción o el juez central de menores cuando nos estemos refiriendo a un menor. ¿Y qué entendemos por un menor en España? Aquella persona mayor de 14 años y hasta 18.
Recordemos que menos de 14 años, menor de 14 años, a estos efectos es inimputable, ¿no? ¿Vale? Y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en vía de recurso, es decir, las decisiones del juez central de instrucción pueden apelarse ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Trámite, bueno, pues evidentemente cuando se recibe en la Audiencia Nacional, en el juzgado de instrucción, el que sea, el que se encuentre de guardia, pues una orden de detención y puesta a disposición de la autoridad judicial, pues evidentemente recordemos una cosa, y es que la Audiencia Nacional tiene competencia en todo el territorio nacional. Es decir, los jueces centrales de instrucción, los jueces centrales de lo penal, etcétera, tienen competencia en todo el territorio nacional. Ello no impide que el juez central de instrucción, a través de una solicitud de cooperación judicial, se dirija al juzgado de guardia de Benidorm, porque allí se encuentra la persona que debe ser detenida, para que, en su caso, ordene o acuerde o tenga en cuenta que se ha ordenado la detención de esa persona, porque probablemente se lo pasen a disposición judicial, que sea el juez de instrucción de guardia de Benidorm el que la mande a la Audiencia Nacional a Madrid. Repito, recordad que la Audiencia Nacional tiene competencia territorial en toda España, ¿no? Aquí lo que dice la norma es, una vez detenida, en el plazo máximo de 72 horas, aquí si me permitís y os vais al 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque es lo mismo, en el plazo máximo de 72 horas, la persona detenida será puesta a disposición del juez de instrucción de la Audiencia Nacional, el que hubiera emitido la orden. En caso de menores de edad, 24 horas ante el juez central de menores. Recordad que tienen que ser mayores de 14, siempre. ¿Vale? Vaya. Vaya. Bien. Entonces, nada, en el caso de menores, como estábamos diciendo, pues 24 horas. Puesta la persona detenida a disposición judicial, se le informará de la existencia de la orden europea de detención e entrega, de su contenido, de su derecho a designar a un abogado en el estado emisor de la orden. Es decir, si digamos la orden viene de Francia, tiene derecho a designar un abogado en Francia. En España ya o bien lo designa o bien se le nombra de oficio, pero este abogado a que se está refiriendo es en el estado emisor de la orden europea, cuya función consistirá en asesorar, en asistir al abogado español, ¿no? ¿Vale? Así como el resto de los derechos que tiene cualquier persona detenida en España, que como todo el mundo sabe se regulan en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Audiencia del detenido y decisión sobre la entrega. Bueno, aquí básicamente la audiencia de la persona detenida se celebrará en el plazo máximo de 72 horas desde la puesta a disposición, con asistencia del Ministerio Fiscal, el abogado de la persona detenida, en su caso intérprete, y aquí básicamente, además de realizar la declaración de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se garantiza en todo caso el derecho de defensa, y aquí básicamente, digamos, la persona detenida, hay dos opciones, o que consienta en su entrega o que se oponga. Estas serían las dos posibilidades que existen, ¿no? Dice la norma, si la persona detenida consistiera en su entrega, se extenderá acta comprensiva de este extremo que será suscrita por la persona detenida, su abogado, el intérprete, el fiscal, el juez, etcétera. Y evidentemente se hará constar la renuncia a acogerse el principio de especialidad si se hubiera producido. Si queréis, el próximo día comentamos el principio de especialidad, que no tiene ningún tipo de dificultad. Contra este auto, en el que se acuerda, digamos, la puesta a disposición, la entrega de la persona que consiente en ser entregada, no cabe recurso alguno. Ahora bien, el problema lo tenemos cuando la persona detenida no consiente, ¿no? Dice la ley, si no hubiere consentido, el juez central de instrucción convocará a las partes para la celebración de la vista, que deberá celebrarse en un plazo máximo de 3 días y en la que asistirá el Ministerio Fiscal, la persona, asistirá de abogado, intérprete, etcétera, ¿no? Podrá practicarse la prueba que el juez admita. El juez central de instrucción oirá a las partes y admitirá o denegará la prueba. Practicada la prueba admitida, el juez central de instrucción resolverá mediante auto que deberá dictarse en el plazo máximo de 10 días tras la vista. Este auto, que es el que comentaba, evidentemente es susceptible de recurso de apelación
ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en plazo de 5 días, aunque aquí no lo dice, con tramitación preferente. ¿Vale? Plazos para la ejecución de una orden europea de detención y entrega, bueno, se ejecutará siempre con carácter de urgencia y la persona reclamada, si consiente en la entrega, la resolución judicial deberá adoptarse en los 10 días siguientes a la celebración de la audiencia. Y si no media consentimiento, ¿cuál sería el plazo máximo para adoptar una resolución firme? 60 días. Estos plazos, lógicamente, pueden ser susceptibles de ser preguntados. Supuestos en los que procede la orden de transmisión de una orden europea, es decir, ¿cuándo se transmite, cuándo un tribunal español puede transmitirla? Porque lo que hemos estudiado hasta ahora es cuando se la solicitan a España. Bueno, básicamente lo tenemos también aquí, cuando de acuerdo con la ley de enjuiciamiento criminal se dan los motivos exigidos en la misma para acordar, digamos, el ingreso en prisión provisional de una persona. También en relación con los menores, cuando se den los requisitos exigidos para acordar el internamiento cautelar de un menor. ¿Vale? Pues esto sería un poco la idea. La Orden Europea de Detención integra, que es lo más, de detención y entrega, que es lo más importante, ¿no? Y aquí ahora tendríamos este reglamento que está ya modificado, es del año 2020. Esto simplemente, tanto tengáis este como el del año 2020, eliminarlo porque es simplemente una refundición, no tiene ninguna importancia. El que sí verdaderamente es la Ley 29/2015, ¿no? Cooperación pasiva, cumplimiento en España de la solicitud de auxilio judicial procedentes de países extranjeros. Bueno, de acuerdo con el 278, ya lo hemos visto, cuando se puede denegar una orden, digamos, de cooperación internacional por los juzgados y tribunales españoles. Y básicamente los criterios establecidos en este 278 pues son de pura lógica, ¿no? Cuando el objeto o finalidad de la cooperación solicitada sea manifiestamente contrario al orden público, cuando el proceso del que dimane la solicitud sea el de la exclusiva competencia de la jurisdicción española, cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial española, tal caso se remitirá la solicitud a la autoridad competente. Y ya por último, cuando la solicitud de cooperación no reúna el contenido y requisitos mínimos exigidos por las leyes para su tramitación. Como vemos, son 4 puntos de absoluta lógica, ¿no? ¿Vale? Y ya por último, si queréis, tenemos la Ley 29/2015, que esta sí, junto con la Orden Europea de Detención y Entrega, probablemente sea lo más importante y sobre lo que más preguntan. La ley esta 29/2015, que entró en vigor el día 20 de agosto del año 2015, pero fijémonos que se trata de materia civil y mercantil. Y además, como ahora vamos a ver, es carácter subsidiario, pero en tercer lugar. Es decir, en primer término se aplicarían las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte. A falta de estos, se aplicarían las normas sobre derecho interno y subsidiariamente la Ley 29/2015. Ley 29/2015, que tenemos un test, si queréis hacerlo, de toda la ley, desde 100 preguntas. En relación con el contenido, un poco lo he comentado ya, un principio general de cooperación de las autoridades españolas, incluso en ausencia de reciprocidad. Aquel principio de reciprocidad que establecía la ley de enjuiciamiento criminal está un poco ya desdibujado. Comunicaciones judiciales directas entre los órganos de los otros Estados miembros, la autoridad judicial española, que es el Ministerio de Justicia, y nos regula aquí una cosa que es el trámite del exequatur. El exequatur, bueno, pues es un trámite judicial para dar validez en España a una resolución extranjera. Creo que lo habíamos comentado así. Es decir, de modo general, en la Unión Europea pues no se produce ningún tipo, todos los países miembros de la Unión Europea tienen unos ordenamientos jurídicos que respetan pues, los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, pues en relación con las decisiones, sean sentencias o de otro tipo de órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, no debe haber ningún problema. Pero se exige este trámite de exequatur que supone, como acabo de decir, bueno, pues que la autoridad judicial española, de modo general el juez de primera instancia o de lo mercantil, declare conforme a derecho una resolución judicial extranjera. Lo hemos visto también, si queréis, en el derecho matrimonial, ¿no? La finalidad principal y tradicional es la homologación de una resolución judicial extranjera, de forma que una vez concedido el exequatur, la resolución, bueno, pues sea ejecutada en España, merezca el reconocimiento y sea ejecutada en España como si se tratara de una resolución judicial española. Y también podrá utilizarse este procedimiento de exequatur para declarar que una resolución extranjera no es susceptible de reconocimiento en España, básicamente porque no cumple los requisitos establecidos en la ley española. Bien, y aquí luego si queréis simplemente pues lo leemos, tiene el trámite del exequatur. Es un procedimiento en que las partes deberán actuar asistidas de abogado y procurador. Serán competentes, como ya hemos dicho, los jueces de primera instancia de lo mercantil. Y bueno, también se establecen criterios de atribución de la competencia territorial que son los mismos que en España. Bueno, pues, presentación de demanda, perdón. Presentación de demanda y dice se notificará al demandado para que pueda oponerse en un plazo de 30 días. Presentado oposición al transcurrido dicho plazo sin que el demandado se haya opuesto, el tribunal resuelve sin más trámites y mediante auto sobre la concesión o no del exequatur, precisándose evidentemente la concesión de este y sobre todo los pronunciamientos de la resolución, ¿no? En cuanto a los recursos, contra el auto del juez de primera instancia cabe recurso de apelación y contra la sentencia de apelación cabrá extraordinario por infracción procesal. ¿De acuerdo? Motivos de oposición en el 46, pero tampoco creo yo que haya que ver el exequatur, simplemente saber un poco lo que es el exequatur, ver, digamos, un poco cómo se tramita, pero no mucho más. ¿Vale? Pues hasta aquí el temita 27, que como vemos es muy sencillo. Lo único, fijarnos un poco en los exhortos, cómo deben tramitarse y poco más, ¿eh?